Estamos en un concejo costero, Villaviciosa, pero en su parte interior retirada del mar. Estamos entre colinas y riachuelos que vierten sus aguas, cuando las tienen, al río España. Entre aldeas y casas diseminadas por el paisaje, pero unidas bajo nombres y proyectos comunes. Y estamos entre vecinos que, muy ilusionados, hoy van a vivir uno de sus días más grandes. Les estamos hablando desde el Fonduxu, en Arroes, una de las 3 parroquias elegidas Pueblo Ejemplar de Asturias 2023, en un día donde parece que sí va a asomar el sol y que la lluvia no va a empañar todo lo que hay previsto para este día de fiesta. Muy buenos días. Son 3 las parroquias premiadas, no porque hayan empatado, sino porque presentaron una candidatura conjunta, reflejo de todo lo que emprenden y todo lo que consiguen trabajando en equipo. Las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, 3 parroquias contiguas en el concejo de Villaviciosa, en el suroeste del concejo, y limítrofes las 3 con el concejo de Gijón. Hoy sus vecinos, sus algo más de 1000 vecinos, van a recibir la visita de los Reyes de España, de la Princesa de Asturias y de la infanta Doña Sofía, que vienen a conocerlos, a interesarse por todos sus logros y a entregarles el galardón. Esta casa TPA está realizando un amplio esfuerzo para mostrarles cómo transcurre esa visita real, que está prevista a partir de las 11:30. Hay un amplio equipo de profesionales haciendo posible esta retransmisión, entre ellos quienes hoy van a ser nuestros corresponsales por las calles ejemplares. Ellos son Begoña Urbón, Dolores Moral y Max Álvarez, que ya desde este momento pueden contarnos cómo está el ambiente en los puntos en los que se encuentran. Otro de los lugares donde van a hacer la parada y donde está ya también ahí nuestro compañero Max Álvarez. Muy buenos días desde esta finca del Toreño en Bárcena, en la parroquia de Pión, en este lugar donde se aúna tradición, historia, innovación y también futuro. Es algo que la familia real va a conocer de primera mano, de mano de los trabajadores de este centro CETIC Rural TICS Ramón Álvarez de Arriba. Un centro que pone la tecnología al servicio de los vecinos. Se lo vamos a contar todo desde este lugar, que va a ser el último punto del recorrido de la familia real en este Pueblo Ejemplar 2023. Gracias. Desde la asociación vecinal y en otro punto de Pión continúa nuestro compañero Max Álvarez, porque allí también les esperan mucho contenido a la princesa, a la infanta y a los reyes. Adelante, Max. Sí, aquí también hay expectación y de hecho acabamos de ver cómo los patronos de este CETIC, de este Centro Rural de Innovación, ya están bajando para proceder al saludo una vez lleguen aquí después de visitar esa asociación vecinal. Aquí lo primero que van a ver es este centro climatológico, un laboratorio que escuchábamos en los discursos donde se analiza, por ejemplo, lo que vamos a comer en el futuro. Un producto tan típico como la fava de la granja se le está sometiendo a condiciones climatológicas extremas de temperatura, de lluvia, incluso se analiza el CO2 para conocer el futuro. También la familia real va a visitar un cercado virtual, un cercado de ovejas, que también es lo que significa la tecnología. Ovejas con collares GPS localizadas que permiten a los ganaderos pues controlar el rebaño desde casa. La tecnología, como decimos, al servicio de la ciudadanía, de los vecinos de este valle. Es la aldea del futuro, la aldea digitalizada, y aquí ya es una aldea del presente. También lo van a ver dentro del edificio del CETIC, en otro de los laboratorios, de las actividades que realizan, por ejemplo, a través de la sensorización del valle. Tienen instalados sensores en las huertas, en las colmenas y también en las pomaradas. ¿Para qué? Pues para prevenir, por ejemplo, incendios. Analizan la humedad, la temperatura del suelo, les dicen, por ejemplo, cuándo tienen que regar una huerta o incluso a qué momento pues es el mejor para recoger las manzanas. Algo que va a conocer la familia real de primera mano, de la mano de los trabajadores del CETIC Rural Tech, un centro que en su día fue
una escuela de innovación agraria creada en 1915 por el indiano Javier Álvarez de Arriba. Así que, como decimos, expectantes también de la llegada a este punto, que va a ser el último de esta visita a su pueblo ejemplar. Pues muchas gracias, Max, por todos esos adelantos desde el CETIC y por esas alusiones a la Escuela Práctica de Agricultura de Ramón Álvarez de Arriba, un indiano al que recordáis con mucha admiración aquí en este valle, en torno a este valle, ¿no? Porque, bueno, cualquiera se pone en su piel con 14 años salir ya hacia Cuba y abrirse camino allí, conseguir en pocos años pues ser un comerciante bueno, con buenos resultados, productivo, reconocido. Bueno, pues no es fácil, habrá pasado muchas penurias. Hombre, como cualquier persona que coge la maleta y se va y hace su pequeño, se busca la vida, y después quiso, digamos, la familia volver a Peón. De hecho, mi tío Juan estudió ahí porque hicieron una escuela de agricultura. Hay mucha gente de esa generación, te estoy hablando de Ronto, pues 60 años, una cosa así, estudiaron ahí, pues oye, el tema de agricultura, que quieras o no, para aquella época, pues oye, era una salida más, ¿no? Bueno, la juventud lo que sí que puede hacer, y lo hacen ahí en el aula intergeneracional, es escuchar a sus mayores, porque aunque, bueno, pues ellos tengan toda la fuerza y toda la energía y la creatividad de hacer cosas, los mayores pues tienen la experiencia, que no es poco ni mucho menos. Vamos a tratar de escuchar a nuestro compañero Max Álvarez, porque acaban de llegar allí al CETIC la princesa y toda su familia. Sí, en estos momentos acaban de llegar a este centro de pensamiento de nuevas ruralidades. Se están saludando a los patronos de la Fundación CETIC, a los directivos también de este centro, Ramón Álvarez de Arriba. Vemos a doña Leticia, a don Felipe, que lleva uno de esos regalos, un callao que le regalaron, también a doña Leonor, a la princesa, y a la infanta Sofía. Lo primero que van a poder ver aquí es ese laboratorio climatológico donde analizan cómo afecta el cambio climático a los cultivos. Después van a acceder al edificio del CETIC, donde, entre otras cosas, lo que van a poder ver es una visualización de esos sensores del valle, donde pues analizan a través de los sensores, pues por ejemplo, los cultivos, cuándo es el mejor momento para recoger la manzana, cuándo hay que regar una huerta, o también para prevenir incendios. Una labor encomiable la que realizan desde aquí, desde este centro del CETIC, tecnología al servicio de la ciudadanía, tecnología del futuro, pero que aquí ya es el presente. De hecho, es un centro único en España. Estaba previsto que los reyes no accedieran al laboratorio climatológico porque hay mucho que enseñarles, pero sí que vemos que el rey don Felipe, la princesa y la infanta sí que se han acercado, han entrado en ese centro donde hay cultivos de faba de la granja. Como decimos, ahí se está experimentando para ver cómo esa especie, ese producto tan asturiano, pues somete y cómo resiste a condiciones climatológicas extremas de lluvia, altas temperaturas. Vamos, se analiza cómo vamos a comer en el futuro y también cómo vamos a vivir en el futuro. Es algo que decimos que se está analizando aquí en esta aldea digital, esta aldea que ya es una realidad. Están también todos los compañeros de la prensa, incluso en el edificio superior, ese edificio que van a visitar también todos los trabajadores del CETIC, más de una veintena de trabajadores. Aquí también se van a conocer otro de los proyectos del CETIC. Se trata de un cercado virtual para las ovejas, en este caso, que tienen collares sensorizados, geolocalizados, y gracias a esa tecnología, pues el ganadero puede directamente pues cuidar al rebaño desde su casa. Vemos, como decimos, a la familia real muy interesada en las explicaciones que les está ofreciendo, entre otras personas, Pablo Coca, uno de los responsables de datos de esa fundación CETIC, porque si algo saben aquí es, sobre todo, a obtener datos, a almacenarlos y también a ponerlos a favor de la ciudadanía.
Muchas gracias, Max. Bueno, se está interesando la familia real por ese simulador climático donde, lo decías, se experimenta, entre otros cultivos, con faba. Hace unos días, Pablo Priesca, el director de la Fundación CETIC, nos contaba que se hacen pruebas sobre todo con plantas, variedades de plantas de ciclo corto, que es lo que, bueno, pues en ese espacio se puede albergar. Uno de esos proyectos con faba pues es en colaboración con el SERIDA, que está a través de un proyecto de financiación europea en colaboración con equipos de investigación de otros países. Bueno, pues están tratando de obtener las variedades más resistentes al clima que se nos avecina con el cambio climático, pues para garantizar la producción suficiente de alimentos, bueno, pues para que no haya crisis alimentarias, ¿no? Vemos cómo salen. La reina se ha vuelto a desprender del abrigo. Al principio llegó sin él, luego ha tenido que recurrir a él porque el viento, la verdad es que hacía bajar la sensación térmica bastante. Y ahora vemos cómo saluda a nuestro compañero Max. Bueno, pues ha saludado a nuestros 3 reporteros por las calles ejemplares hoy. La reina, sí, muy vemos atenta a siempre. la familia real muy interesada en las explicaciones que ha obtenido en este centro CETIC, este laboratorio de experimentación. Van a acceder por ese camino hasta la planta de arriba, hasta el lugar donde está el CETIC, ese centro. Al lado justo está situada lo que fue la escuela agrícola, esa escuela impulsada por Ramón Álvarez de Arriba en 1915, que supuso toda una revolución tecnológica para la época, sobre todo en la producción fitosanitaria. Y revolución tecnológica es lo que se vive aquí en este centro de pensamiento, de experimentación de nuevas realidades. Ahí en ese edificio les espera ahora también esa comitiva, esa parte de los trabajadores del CETIC, donde les van a explicar pues diferentes experimentos y investigaciones que ya tienen en marcha. Por ejemplo, uno sobre la trazabilidad de la sidra. A través de códigos QR impresos en botellas, el usuario, el consumidor, puede descubrir incluso en qué pomarada o en qué momento fue corchada la botella de sidra. Eso es algo, una innovación que también se ha conseguido aquí en este Centro de Innovación Rural CETIC de Pion. Bueno, pues muchas gracias, Max. Qué buena suerte ha habido con el tiempo, que bueno, pues esta hora muy agradable para ese paseo por ese entorno tan bonito, porque hay que decir que es que además de todo lo que se hace dentro del centro de innovación, además el entorno es espectacular, ¿no? Es una gozada para esos 14 profesionales de la informática y de las comunicaciones que ahí trabajan. Bueno, pues una gozada el poder abrir la ventana y ver todo ese paisaje ejemplar. Hombre, que pues les rodea. Imagínate, no estar en una oficina, pues abrir la ventana y, como dices tú, ver el valle de Pion y Candanal, pues bueno, a cualquiera que le guste la naturaleza, pues se enamora del sitio, ¿no? Bueno, un lugar espectacular. La familia real va a visitar el interior del Centro de Innovación Rural en los próximos minutos. Allí van a poder conocer algo más de todos estos proyectos que estamos comentando, incluida una pequeña comunidad energética que han formado para probar cómo se puede aprovechar la energía solar, tanto para el CETIC como para la escuela y las viviendas que rodean a esos 2 edificios, y bueno, ver si ese aprendizaje pues sirve para exportar el modelo a otros lugares. Bueno, vemos cómo se entretienen con más personal del CETIC, que bueno, pues hay muchos profesionales, cada uno especializado en un área diferente, y van a ir pues eso, relatándoles todos esos proyectos que nos ha ido enumerando Max Álvarez, como este del vallado virtual, ¿no? de las ovejas, ¿no? Que se está probando también en otros puntos de Asturias, como en Somiedo, porque lo que se prueba aquí, vosotros sois el laboratorio, pero lo que se prueba aquí, bueno, pues va a servir luego, va a ser de utilidad allí donde se necesite, sí, sea en otros lugares de Asturias como incluso fuera de Asturias, ¿no? Claro. Porque ya, bueno, pues muchas personas desde otras provincias se están interesando por algunas de estas iniciativas, como la de el aula intergeneracional. Bueno, llevamos casi 3 horas algo más de 3 horas de retransmisión, y vamos a tener que ir poniéndole punto final a este programa para dar paso al informativo, donde vamos a terminar de contarles cómo se completa esta visita de la familia real
a las parroquias ejemplares. Vamos a dar las gracias a los 2 vecinos que me han estado acompañando con sus comentarios, ayudándonos a conocer mejor a Arroes, Pion y Candanal. Rubén Fernández Costales, Sí. vecino de Arroes, muchísimas gracias. A ti por aguantarnos aquí. Enhorabuena, nada de aguantaros nada, enhorabuena por el premio y a disfrutar de esa Gracias. comida con la familia real y con la familia propia. Eso es. Que es muy importante también. David Fernández Riera, vecino de Candanal, muchas gracias por acompañarnos, por perderte este cachín del cumpleaños de tu hijo. Ahora te dejamos ya que te unas al resto de la familia, que celebréis no solo el día ejemplar, sino también ese cumpleaños. Muchas gracias a ti por la experiencia, porque bueno, todos los días no tiene uno la oportunidad de estar en televisión y ver todo el montaje que tenéis aquí, que hacéis una labor que muchas veces no se ve, pero bueno, felicidades a vosotros. Muchas gracias, David, y hasta pronto. Bueno, pues nosotros damos las gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta retransmisión y les damos las gracias a ustedes, a los espectadores, que son también ejemplares por estar ahí fijándose en buenas noticias. Para un día que podemos dar buenas noticias, bueno, el que estén atentos pues es muy importante. Y es muy importante fijarse en los pueblos que saben estar unidos, que saben funcionar como hermanos, en estos tiempos en los que tenemos tantos ejemplos, por desgracia, de pueblos enfrentados. Muchas gracias por acompañarnos. Abran los ojos a los buenos ejemplos que nos rodean y disfruten del día. Hasta pronto, muchas gracias.